Hoy iniciamos con un tema que hoy iniciamos con un tema que que es una enfermedad de las que conocemos como emergentes. Es decir, ¿a qué se le llama una enfermedad emergente? Bueno, totalmente lo contrario a la tuberculosis. Sí, están todos conmigo. Perdón si tienen la imagen de la presentación. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ah, perfecto, ¿no? Porque luego estábamos hablando de los espíritus del bosque y solo vieron los espíritus, ¿no? No vieron la presentación. Pero bueno, en este caso, vamos a hablar de una de las patologías emergentes. ¿Qué son las patologías emergentes? Precisamente lo contrario a las patologías que tienen una presencia milenaria o histórica con nosotros, ¿no? Si hablamos de choque séptico, la este, Lucy, Lucy, que así llamaron al fósil que encontraron de un Homo sapiens, el más antiguo que se ha encontrado, este, y falleció de choque séptico, ¿no? Entonces, si hablamos de choque séptico, bueno, pues de toda la vida desde que somos un ente, es decir, desde Neandertalciantes, ya se fallecía de choque séptico, ¿no? Ya se padecían, desde que eres organismo biológico, tienes, la colonización y la destrucción por enfermedades infectantes. Pero bueno, nosotros hablamos de enfermedades emergentes refiriéndonos a las enfermedades que toman un papel preponderante, es decir, que toman importancia porque incrementa su incidencia y su prevalencia no solo en una población dada, sino universalmente, es decir, a nivel mundial. ¿Qué queremos decir? Pues son enfermedades que afectan la mortalidad en todo el mundo, y que son de conocimiento más o menos reciente, ¿de acuerdo? Entonces, así como hablamos, por ejemplo, de las patologías virales, bueno, pues también vamos a hablar de este síndrome que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, ajá, como una de las patologías emergentes. Por lo siguiente, más o menos tendrá 25 o 30 años, más o menos 25 o 30 años, que se trata esta enfermedad con con, con, con sesgo científico, con bases científicas, ¿de acuerdo? No, no digo que anteriormente no, ya les voy a presentar un poco de la historia de la enfermedad, les voy a presentar un poco de la historia de la enfermedad, pero pero la historia antigua no quiere decir que tuviéramos tratamiento de esta enfermedad o solamente suponíamos que existía, ¿de acuerdo? Y mucho menos teníamos el recurso científico para demostrar que la enfermedad existía y demostrar sus características, lo que hacemos ahora más o menos desde hace 25 o 30 años. Entonces, esta es una enfermedad relativamente nueva, pero no solamente es una enfermedad relativamente nueva, es una enfermedad de alta incidencia y de alta prevalencia. Estamos hablando aquí de que es una enfermedad que se mantiene con un número de casos dado en la población y cada año aparecen nuevos casos. A eso nos referimos con alta incidencia y alta prevalencia. Ajá. Esto desde el punto de vista epidemiológico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el síndrome de apnea obstructiva del sueño? ¿Qué nos referimos? Y ¿por qué tiene relevancia actual? Bueno, pues porque es un síndrome que está asociado a a la gran epidemia del siglo XX-XXI, que es la obesidad, ¿de acuerdo? Entonces, asociada a la obesidad aparece un grupo de pacientes, primero no muy grande y luego mayúsculo, con esta patología asociada. No siempre
no siempre tiene que ver con obesidad, pero sí en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Sí en el 90 o 95% de los casos. Entonces, este, iniciamos, ¿no? Ahora sí, siempre que nosotros, no conocemos algo, buscamos un elemento que dice, no, pues con esto te curas, ¿no? Entonces, imagínense que un par de niños, uno de ellos tiene asma y el otro, y le platica al otro, que tiene que comerse un zorrillo cuando tenga 15 años para curarse, ¿no? Lo que ahora sabemos es que a los 15 años y en la adolescencia hay una remisión espontánea del asma, ¿no? En algunos ya no vuelve a aparecer, porque el diagnóstico de asma es de niños, en algunos ya no vuelve a aparecer en la adulta, pero en un porcentaje de personas en edad adulta se continúa esta enfermedad llamada asma, ¿no? O bien reaparece posteriormente, ¿no? Hay una remisión a los 14, 15 años y reaparece entre los 35 y los 40 años, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre buscamos un elemento de algún tipo para explicar situaciones que no conocemos. Así ha pasado durante mucho tiempo con las enfermedades del sueño. Ajá. Entonces, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño es solo una de las patologías, solo una de las patologías del sueño que conocemos. Se conocen una muy buena cantidad, simple y sencillamente es la de mayor incidencia y prevalencia, la que más mortalidad nos genera en el país, ajá, en sentido estricto en los últimos años y con un alto costo de atención, ¿no? Entonces, por eso es muy importante epidemiológicamente esta enfermedad. Pero entonces, ahorita vamos a hablar de una enfermedad que es prototipo de un grupo de enfermedades. Es un representante, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Se le atribuye a Isaac Newton, aunque realmente no está demostrado que lo haya dicho Isaac Newton, ¿no? Hay muchos lugares donde se encuentra una frase ingeniosa se la atribuyen a Albert Einstein, ¿no? Y realmente Albert Einstein era un tipo todo menos social y responsable para generar difusión, ¿no? Albert Einstein nunca fue un difusor de conocimiento. Albert Einstein fue un productor de conocimiento, muy retraído, muy apático socialmente hablando. Entonces, muchas de las frases que se le atribuyen no es cierto esto. Sin embargo, bueno, estas se le atribuyen a Isaac Newton, ¿no? ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño? Entonces vean ustedes, la apnea obstructiva del sueño es una entidad que se caracteriza por un número de episodios intermitentes, interrupción total, y ahí se llama apnea, o parcial, y ahí se conoce como hipopnea, del flujo respiratorio durante el sueño. Es decir, durante el sueño existe un grupo de pacientes que deja de ventilar mientras está dormido, ¿de acuerdo? Es es una situación más o menos variable, quiere decir, no todo, no todos los pacientes tienen la misma intensidad o la misma gravedad de la enfermedad, pero las características son esas. Se ha asociado a fragmentación del sueño, es decir, despertares frecuentes del sueño, ronquido, fatiga crónica y reducción de la saturación de oxígeno. Nocturno, por supuesto, ¿no? Nocturno. Posteriormente y a lo largo de la evolución de la fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño, la desaturación o la baja de saturación nocturna pasa a volverse de saturación diurna, ¿no? Es decir, el paciente presenta bajo porcentaje de oxígeno en la sangre durante el día, aparte de la noche, como un elemento de evolución de gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta entidad es
un número de interrupciones del flujo respiratorio mientras dormimos, ¿de acuerdo? Un número de interrupción total o de interrupción parcial del flujo respiratorio. ¿Hasta aquí está todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces la naturaleza obstructiva del trastorno radica en que las pausas respiratorias son consecuencia del desequilibrio entre los factores que mantienen permeable la vía aérea superior y los factores que favorecen su colapso. Cuando predominan estos últimos, aparecen las apneas o las hipopneas. Es decir, ¿qué ocurre en la faringolaringe? Bueno, de eso depende que el paciente tenga obstrucción respiratoria mientras duerme. Entonces, nosotros tenemos una vía respiratoria alta. Si observan el cursor, tenemos la faringolaringe, ¿de acuerdo? La faringolaringe. Ajá. Esta vía respiratoria tiene una luz, tiene un calibre. Es un sitio a través del cual pasa un flujo de gas, ¿de acuerdo? ¿Qué mantiene abierta esa faringolaringe? Los músculos faringolaringeos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace que se cierre esa faringolaringe, esa vía aérea superior? Lo que hace que se cierre es la disminución del tono o la disminución de la fuerza de los músculos de la faringolaringe. Cuando esto ocurre, cuando ha disminuido la fuerza de contracción, o sea, ha perdido la fuerza de contracción de los músculos faringolaringeos, entonces se colapsa la vía aérea superior. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un problema obstructivo de la vía aérea, pero aquí no estamos hablando ni de tráquea, ni de bronquios de gran calibre, ni de bronquios de pequeño calibre, ni obstrucción alveolar. Estamos hablando de obstrucción de la vía aérea superior. ¿Qué hacemos nosotros los neumólogos en la obstrucción de la vía aérea superior? Pregúntenle a los otorrinolaringólogos, ¿no? Porque el otorrinolaringólogo debería de saber, debería de ser el que el hilo conductor o el guía del tratamiento de esta patología es vía aérea superior, ¿eh? Es decir, es por arriba es por arriba del espacio subglótico, donde ocurre el colapso, el cierre de la vía y donde se generan las apneas y las hipopneas. ¿De acuerdo? Entonces, una patología obstructiva de la vía aérea superior. ¿Hasta aquí está claro todo? Sí, doctor. El estándar métrico es el número de apneas o hipopneas por hora de sueño. Más de 5 eventos de apnea o hipopnea se consideran indicativos de patología por hora. Ahora bien, ¿a qué le llamamos apnea? Le llamamos apnea a la ausencia del flujo respiratorio o ventilatorio, una ausencia del flujo ventilatorio por 10 segundos o más, ¿de acuerdo? ¿A qué le llamamos hipopnea? A la disminución del flujo respiratorio por 10 segundos o más. ¿Ah? Esta es parte de la historia, realmente la historia es un poco más larga. ¿Ah? Esta es parte de la historia. Hunter y Chenstock hicieron las primeras descripciones de las alteraciones respiratorias del sueño en el siglo XIX, observando obesidad y somnolencia extrema. Es decir, empezaron a relacionar obesidad y somnolencia extrema con patología de la respiración, por lo menos en observación de la conjunción de estas dos características. Caracterizado en el personaje de Joe de Charles Dickens, en uno de sus cuentos de su serie de los famosos Paper Personages, de Pickwick, del Club de Pickwick, publicado por primera vez en 1835. Charles Dickens describe en 1835 en sus famosos Poster Papers, del Club de Pickwick, a un
a un gordito extremo, que donde quiera que llegaba se quedaba dormido, ¿de acuerdo? Se sentaba a platicar con alguien, se quedaba dormido. Se recostaba un poco, se quedaba dormido. En pleno día, ¿eh? Le preguntaban alguna cosa, estaba dormido. Entonces, Charles Dickens hace la primera observación de una persona la primera descripción, perdón, de una persona con hipersomnia diurna, ¿eh? Hipersomnia diurna. Ahora, ¿quién es Charles Dickens? Bueno, pues es el autor del cuento de Navidad más famoso, donde sale el señor Scrooge, ¿sí? Si lo ubican. Él es el autor del cuento de Navidad donde aparece el personaje del señor Scrooge, ¿saben? Ok, entonces vean ustedes, el William Osler en 1918 realizó el primer estudio que relacionaba la obesidad con la hipersomnolencia, ¿de acuerdo? Es decir, el exceso de sueño con obesidad empezó a ser observado por estudios epidemiológicos por el maestro William Osler, ¿no? ¿Quién fue el maestro William Osler? Bueno, fue un clínico que también fue el primero que describió y estudió las neumonías bacterianas, las neumonías comunitarias, ¿de acuerdo? Ahí le vemos la descripción de, de la fisiopatología del establecimiento de un germen en el alveolo y el desarrollo de una neumonía. Bueno, pues también el William Osler este, hizo los primeros estudios epidemiológicos que relacionaban hipersomnolencia con obesidad. Estudios ya médicos, ¿no? En 1956, Duval y colaboradores escribieron la asociación del síndrome, del que se conocía antes como síndrome de Pigwit, con hipoventilación alveolar, ya con una patología en donde la presión de oxígeno en los alveolos estaba disminuida, ¿de acuerdo? En 1962 se describieron periodos de sueño en donde se detiene la respiración. Entonces, Pragman y Gumnim describieron los primeros periodos en donde había apneas, ¿de acuerdo? Apneas durante el sueño. Eso en 1962, vean ustedes cómo es relativamente reciente, ¿no? Relativamente reciente en comparación con otras enfermedades milenarias, ¿no? En 1965, Goff y colaboradores relacionaron los periodos de interrupción de la respiración con la obstrucción de la vía aérea superior y fue reconocida la apnea obstructiva del sueño hasta 1965. En 1972, Lugaresi y su grupo de Bolonia en Italia organizan la primera conferencia mundial hipersomnia y respiración periódica y otros desórdenes respiratorios del sueño. Entonces, la primera conferencia mundial sobre trastornos respiratorios del dormir hasta 1972. En 1976, Guillermo y colaboradores propusieron los términos de síndrome de apnea del sueño y síndrome obstructiva del sueño hasta 1976. A ellos les debemos el término síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿De acuerdo? A mediados de la década de los años 80, el doctor Rogelio Pérez Padilla, que fue director del INER durante 2 periodos relativamente recientes, y el doctor Juan Carlos Vázquez inician el proyecto del Laboratorio para Estudios del Sueño en el Departamento de Fisiología Respiratoria del INER. Entonces ya verán que a mediados de los 80 para acá es, es realmente desde hace muy poco tiempo que se estudian en México los trastornos del sueño. Entonces, aquel polisomnógrafo viejito que utilizaron el doctor Rogelio Pérez Padilla y Juan Carlos Vázquez, todavía existe, pertenece a la UNAM y ahora está en el Hospital General de México, ¿no? Que usan los doctores del Hospital General de México. En el INER ahora tienen equipo ultramoderno de polisomnografías, ¿no? No solamente en laboratorio fijo en la unidad del sueño del INER, sino también este equipo portátil para hacer los estudios en el domicilio de los pacientes, ¿no?
Entonces, vean cómo pues es relativamente reciente todo esto que estudiamos acerca de la apnea obstructiva del sueño. Eh, siempre que, siempre que soñamos con algo, siempre que soñamos en realizar algo, todos tenemos un sueño, algunos queremos algo en la vida, otros queremos otra cosa, algunos tenemos algún objetivo en particular ambicioso, algunos menos ambicioso, pero todos siempre que todos pensamos en realizar un sueño, siempre nos encontramos con una barrera, ¿no? Realmente no es cierto que barrera sea infranqueable, se pueden superar todas las barreras, solamente basta querer, ¿no? Querer. Y algunas veces tiene uno cierto, cierto, algunas veces tiene uno cierto temor de realizar algo, cierto temor de realizar algo porque, pues nos pasó algún evento que nos dejó un poquito, traumatizados en un momento dado, pero todo eso se logra superar, ¿eh? Eso es muy importante, tenerlo siempre presente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar nuestros objetivos? Saltar barreras. Deben de ser personas que sepan saltar barreras, ¿no? Esa barrera de yo no puedo, esa barrera de que es difícil, este, este, eh, ya van a ver ustedes que vamos, la van a superar con mucho, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿cómo es la presentación clínica del síndrome de apnea obstructiva del sueño? ¿Cuáles son las características principales? Bueno, hay un grupo de características, un grupo de características clínicas muy importantes. Estas que observan ustedes ahí son algunas de las características de la apnea obstructiva del sueño, características clínicas, pero hay una cosa muy importante, muy importante. El síntoma pivote, no, o el signo pivote más bien, porque es un signo, lo podemos observar directamente de manera objetiva, es el excesivo sueño diurno. Es decir, a veces la persona llega a consulta contigo, te dice que tiene problemas para dormir, este, cuando llega contigo siempre ha transcurrido burocráticamente mucho tiempo, desde que se lo comentó un primer médico, luego de que llegó al área de especialidad y que te lo comenta a ti, ya ha pasado 2 o 3 años, llega alguien y te dice, es que, no puedo mantenerme despierto y a veces ni te lo cuentan, ¿eh? Están durmiendo frente a ti en el consultorio, ¿no? Entonces el excesivo sueño diurno es el signo síntoma pivote de la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué quiere decir? Bueno, el ronquido nocturno, la nicturia, los cambios de la personalidad de la persona como alteraciones de la memoria, reactabilidad, disminución del líbido, impotencia, algunas otras cosas son parte de las características clínicas del síndrome, pero no siempre están presentes. Lo que siempre está presente y es indicativo de que una persona puede ser susceptible a tener síndrome de apnea obstructiva del sueño es el excesivo sueño diurno, y nosotros lo empezamos a seguir a partir de accidentes automovilísticos, ajá, en choferes que se quedaban dormidos, ¿no? ¿Por qué chocó? ¿Por qué se salió de la carretera? Pues se quedó dormido, ¿no? El excesivo sueño diurno, ¿de acuerdo? Y obviamente eso nos llevó a hacer los estudios y a corroborar que hay un grupo de personas que efectivamente tienen ese excesivo sueño diurno y que son pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Hasta aquí todo está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, para el diagnóstico, las características clínicas son importantes, pero sobre todo la excesiva somnolencia diurna, sin otros factores que le expliquen, ¿no? Ya estarán ustedes en el internado y luego ya estarán ustedes en una residencia realizando una especialidad médica y ya estarán ustedes en guardias, ¿no? Al salir de guardia, uno se está cayendo de sueño, aunque tengas que realizar
tus actividades, ¿no? Si tu trabajo es nocturno, si tu trabajo o si tus actividades, tienes que desvelarte, al día siguiente tienes un sueño increíble. Bueno, nosotros decimos que la excesiva somnolencia diurna, sin otros factores que le expliquen, es la característica primordial del del síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Entonces hay otras características, como ustedes pueden ver, y se relaciona muy frecuentemente con el ronquido, y se habla del roncador como un paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es cierto, el ronquido es parte de un trastorno del dormir, pero no siempre está asociado a a apnea del sueño. Lo que siempre está asociado a apnea del sueño es la excesiva somnolencia diurna, ¿de acuerdo? Hay que hacer diagnóstico diferencial, y el problema para el diagnóstico diferencial es que otras patologías del sueño, como el síndrome de apnea del sueño central, el síndrome de obesidad, hipoventilación o síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea alta, pueden coexistir con SAOS o presentarse de manera independiente. Es decir, a veces coexisten de manera paralela, a veces se presentan de manera independiente, pero tienen características similares, ¿de acuerdo? ¿Cómo clasificamos el síndrome de apnea y hipopnea del sueño? Bueno, nosotros decimos que si una persona tiene entre 5 y 15 eventos de apnea o hipopnea por hora durante el sueño, tiene un síndrome de apnea obstructiva leve. Si tiene entre 15 y 30 eventos de apnea o hipopnea en una hora, entonces tiene un SAOS moderado. Y si tiene más de 30 eventos de apnea y hipopnea por hora, entonces tiene un SAOS severo. Y adivinen qué. Bueno, pues la, la mayoría de las polisomnografías que nosotros mandamos a realizar a la clínica del sueño, y en donde corroboramos que el paciente tiene apnea del sueño, nos regresan como resultado síndrome de apnea obstructiva del sueño grave o severa. Es decir, la mayoría de las personas que diagnosticamos tienen más de 30 eventos por hora, prácticamente no respiran durante la noche, respiran de manera muy intermitente, o respiran lo mínimo, o ventilan lo mínimo para seguir con vida. Inclusive hay personas a las que las tienen que mover, y respira, ¿no? Despierta, ¿no? Este, y verdaderamente son un problema complicado, ¿no? Eh, la prevalencia es más frecuente en el hombre, 2 a 1, más o menos el doble, ajá, pero parecen influir factores hormonales, porque en la posmenopausia el riesgo tiende a igualarse, ¿de acuerdo? Entonces, pero sin embargo, no está justificada la terapia de reemplazo hormonal, este, para reducir el riesgo de SAOS, porque incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, de carcinoma mamario o uterino, ¿no? Comparando la incidencia de hombres y mujeres con menopáusicas, entonces es similar la incidencia. Ya no es de 2 a 1, sino más o menos es 1 a 1. La obesidad es el más común de los factores de riesgo. Ojo, es muy importante. La obesidad es el más común de los factores de riesgo, aunque también ocurre en sujetos no obesos, ¿de acuerdo? En sujetos no obesos, las características craneofaciales de retrocesos mandibulares, micrognatia, retrognatia y el paladar duro estrecho son los principales factores de riesgo. Ajá. Hay otros, los vamos a ver un poco más adelante, en sujetos no obesos, y hay características sobrepuestas de obstrucciones orales en sujetos con cierta obesidad, en síndrome de apnea obstructiva del sueño, como lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, decíamos, la obesidad es muy importante. Ajá. Eh, Tener un cuello ancho es factor de riesgo, es decir, tener obesidad y un cuello ancho, grueso, ajá, más de 17 pulgadas en los hombres y más de 15 pulgadas en las mujeres, ajá, de diámetro de cuello es factor de riesgo para apnea obstructiva del sueño. Los cuellos anchos y cortos son de pacientes con apnea obstructiva del sueño, ajá. Las características anatómicas de la vía aérea superior son muy importantes, y aquí destacamos la macroglosia. ¿En dónde aparece macroglosia? ¿En qué pacientes?
Pregunta, ¿en qué pacientes son en síndrome de Down? Efectivamente, ¿quién contestó? Yo, Marlene. Ah, Marlene. Sí, efectivamente, en pacientes con síndrome de Down, estos pacientes tienen macroglosia. La macroglosia es una de las características más importantes para síndrome de apnea obstructiva del sueño en pacientes con no obesidad o características de peso normal, ¿eh? Entonces, el síndrome de Down con macroglosia es una entidad donde con alta frecuencia aparece síndrome de apnea obstructiva del sueño. A nosotros nos han llegado los casos de chicos de entre 14 y 22 años con síndrome de Down y que lo primero que les detectan es hipoxemia, hipoxemia, saturación de oxígeno baja. Cuando esto es detectado y lo mandan con nosotros, pensamos pueden tener alguna cardiopatía cianógena asociada, entonces les mandamos a hacer su evaluación a cardiología. El cardiólogo se luce en forma importante haciendo ecocardiograma, ajá, y te dice, no, no tiene ninguna cardiopatía congénita cianótica, ¿no? Ninguna comunicación, ninguna cortocircuito. Entonces estás obligado tú a realizarle una polisomnografía al paciente con síndrome de Down y por lo menos nuestros pacientes con síndrome de Down, la gran mayoría tienen asociados síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Eh, Otras características muy importantes y sobre todo en niños es la hipertrofia amigdalina. La hipertrofia amigdalina que hace que los niños ronquen también los mete a cuestiones de apnea obstructiva del sueño, sobre todo en esta situación de los niños excesivamente gorditos. ¿Ah? Eso es muy importante esta situación porque también es es causal de apnea obstructiva. La desviación del septum nasal, también la hipertrofia de cornetes, ajá, que obligan a la persona a respirar, a tener una ventilación oral, a ventilar por la boca, ajá, también es una característica muy importante que lleva a síndrome de apnea obstructiva del sueño. La retrognatia, la micrognatia, que tiene que ver con una mandíbula pequeña o deslizada hacia la parte de atrás, a la posterior, son causales de apnea obstructiva del sueño y también son causales de un elemento muy importante de tratamiento que son los dispositivos de amante mandibular, que van a ver un poco más adelante en esta misma presentación, ¿de acuerdo? Entonces, trastornos del paladar, por supuesto, que son indicativos de apnea, como por ejemplo los cierres este, técnicamente más realizados de síndrome de paladar hendido, en un cierre adecuado del paladar hendido, también son característicos de apnea del sueño, así como una úvula prominente o grande, ¿no? Que a veces hay que hacer uvulectomía, ¿no? Este, y en estas características de la faringe, es cuando utilizamos la clasificación de Malampati, y si tiene una clasificación de Malampati el paciente entre 3 y 4, entonces es susceptible de apnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Por supuesto, intervienen factores genéticos, sobre todo en la cuestión de la herencia, sobre todo de obesidad, ¿eh? Sobre todo de obesidad. Este, hay otros elementos importantes, ajá, como por ejemplo el paciente con acromegalia, el paciente o la paciente con acromegalia desarrollan apnea obstructiva del sueño, ¿eh? Entonces, en la consulta habitual, yo tengo pacientes con acromegalia y a los que hemos tenido que realizar polisomnografía para confirmar el diagnóstico y, por supuesto, indicarles el tratamiento que corresponde. Ajá. Obviamente también están asociados con trastornos del dormir y con la generación de apneas o con la generación de con la generación
de flacidez de los músculos faringolaringeos, el consumo de alcohol, sedantes o hipnóticos, ¿no? Entonces, hipnóticos, sedantes o consumo de alcohol, son elementos que llevan a síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor, creo que vamos No, bien. doctor. Doctor. Correcto, continuamos. Esto que observan ustedes en este corte tomográfico, esto que observan ustedes es la vía aérea. Aquí la están observando. Otras estructuras aledañas que contribuyen al cierre por compresión de esta vía aérea, sobre todo durante el sueño. Vean ustedes, esta es una vía aérea normal, un calibre normal abierto, y vean ustedes cómo disminuye el calibre en el paciente apneico, es decir, el paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero observen también, vean la cantidad de tejido blando en este paciente, en este sujeto, que aquí catalogamos como normal, pero realmente es un sujeto sin obesidad. ¿Ah? ¿Ah? Y acá, por supuesto, que hay otro sujeto normal, pero con obesidad, si lo observan. Vean la cantidad de tejido, vean la cantidad de tejido acá, vean cómo la lengua o la estructura desde la raíz de la lengua se va hacia atrás y cierra la vía aérea superior. Entonces observen cómo la obesidad está relacionada ampliamente con esta oclusión alta de la vía aérea y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Observen ustedes, vean ustedes, este es un sujeto sin apnea. Vean ustedes aquí el calibre de la luz de la vía aérea y observen al sujeto apnéico, ¿no? Y ahí a través de ese pequeño orificio ventilan, ¿eh? Y digo mal ventilan, ¿no? Por eso desarrollan trastorno de hipoventilación alveolar, hipoxemia y esto los lleva a trastornos crónicos muy severos, ¿no? Muy severos. Pero otra vez, quiero que hagan la observación. Vean aquí la cantidad de tejido redundante periférico y no hay comparación en el sujeto con gran obesidad, ¿no? Vean ustedes la cantidad de tejido redundante, ¿no? Estas son las estructuras que les comentaba en relación a la cavidad oral. Y ahí está incluida la mandíbula, la lengua, por supuesto, las amígdalas un poquito más posteriores, y estos son elementos que contribuyen, la grasa faringolaringea, son elementos que contribuyen a ocluir la vía aérea durante el sueño. Y a veces, durante el estado despierto también, estos elementos contribuyen altamente con la disnea en el paciente con obesidad y aún despierto, ¿no? Esta es una gráfica donde podemos observar, durante la inspiración, que es la línea continua, y durante la expiración, que es la línea, discontinua, la disminución de calibre normal de la vía aérea. Son modificaciones muy pequeñas, muy breves en relación a la vía aérea, pero normal, ¿no? Obviamente, en el sujeto con apnea, esto es dramático, la forma en cómo se cierra, ya lo van a ver ahora. Observen, ¿no? Observen ustedes, el sujeto despierto y el sujeto mientras duerme. Observen este calibre cómo se reduce. Por ahí no pasa nada de flujo respiratorio, ¿eh? Y esto lleva a verdaderos trastornos obstructivos de la respiración, de la ventilación y a patología severa de hipoxemia, ¿no? Observen aquí nuestra reconstrucción 3D. Vean ustedes aquí, vean ustedes durante el sueño cómo se adelgaza la vía alta, ¿no? Esto que observan ustedes aquí les va a parecer complicado, realmente sí es complicado, pero no tanto. Son gráficas en donde la única parte que tiene que ver con un análisis más sistematizado y profundo es lo que se refiere a los movimientos oculares, en donde por supuesto participa el neurólogo clínico,
pero las demás curvas todas tienen que ver con situaciones mecánicas, ¿no? Bueno, aquí está, este es el trazo de un electrocardiograma, esta es la curva del flujo nasal durante la ventilación, y aquí hay un evento, hay un aplanamiento durante una apnea. Ajá. Este es el flujo oral que también se pierde durante la apnea. Vean ustedes cómo aquí vuelve a retomarse. Este es el movimiento de la pared del tórax que también se monitoriza durante la polisomnografía. Es decir, que están viendo en esta gráfica, lo que están viendo en esta gráfica es el, el reporte de una polisomnografía, ¿de acuerdo? ¿Cómo mide la polisomnografía? Este es el movimiento del tórax y este es este movimiento asociado a las extremidades, ¿de acuerdo? Ok. Entonces dicen que el alma que puede hablar con los ojos también puede besar con la mirada, ¿no? Gustavo Adolfo Becker. Si, si ustedes creen que Gustavo Adolfo Becker era un poeta romanticón y aburrido, no, hombre, se equivocan. Gustavo Adolfo Becker es básicamente un escritor de leyendas. Las leyendas son historias fantásticas y extraordinarias. Por favor, en la colección Sepan Cuartos de Porroa, hay un apartado, un libro completo de Gustavo Adolfo Becker con una cantidad de leyendas extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Basta mencionar la Corza Blanca, el Monte de las Ánimas, para que ustedes se remonten a una serie de relatos fantásticos extraordinarios, ¿eh? Gustavo Adolfo Becker es un narrador extraordinario. No, obviamente poeta también, y conocido como poeta, pero su literatura de él básicamente es la narración, y la narración de leyendas fantásticamente extraordinarias y algunas de suspenso y de miedo, que son lo básico de Gustavo Adolfo Becker. Por favor, no olviden a Gustavo Adolfo Becker, en relación a cuando quieran leer algo que les va a ser de a su agrado, sobre todo las leyendas, ¿eh? Las leyendas, la poesía es bonita de él, pero sus leyendas son fantásticas. Esta, este, esta frase se le atribuye a Gustavo Adolfo Becker, les repito, desconozco si efectivamente él la pronunció o no, pero bueno, se le atribuye y a mí me parece una frase muy, muy interesante, y además me da la oportunidad de hablar de Gustavo Adolfo Becker, un escritor español extraordinario. Por favor, busquen El Monte de las Ánimas, La Corza Blanca, hay una las Tres Flechas, una gran cantidad de leyendas que hizo, fantásticas, ¿no? Y les van a, van a, van a ustedes a observar cómo cuando leen a Gustavo Adolfo Becker es como cuando leemos acá a cuando es una capacidad narrativa extraordinaria y que te lleva a desarrollar algo que es muy necesario que desarrollemos todos, que es la imaginación, ¿de acuerdo? Ya les había platicado a ustedes que es muy conveniente que, que si no les interesa, les empiece a interesar el anime, porque gracias al anime desarrollamos una gran plasticidad mental. Y bueno, Gustavo Adolfo Becker en sus narraciones les va a introducir en un mundo en el cual ustedes van a entrar porque lo narra perfectamente. Lugares, miradas, frases, hechos, montar a caballo, miedo, todo eso lo narra de manera extraordinaria Gustavo Adolfo Becker. Espero no les moleste el comercial. Entonces, esto que observan ustedes es el reporte de la polisomnografía. Observen cómo aquí está una apnea, aquí está la otra, aquí está la otra, y estas son las que se cuantifican, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues lo que se hace es, para realizar una polisonografía es llevar al paciente a un laboratorio especial donde hay un lugar donde va a dormir cómodamente, se le colocan una serie de electrodos que nos van a medir todo esto que les estoy comentando, ¿ah? Y y el paciente se queda a dormir una noche completa en ese lugar, por supuesto, siempre va con un acompañante, este,
y durante la noche se hace la medición de la cantidad de apneas que presenta, ¿no? Y una vez posterior a eso nos mandan un reporte en donde nosotros nos enteramos de la gravedad del síndrome que padece la persona, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque la apnea-hipopnea, el sueño fragmentado, lleva a una presión intratorácica negativa, hipoxemia, y esto lleva a una serie de complicaciones que tienen que ver con disfunción endotelial, procesos inflamatorios, síndromes de hipercoagulabilidad, de disrupciones o trastornos endocrinos, ajá, alteraciones del sistema nervioso, trastornos hemodinámicos y de la muerte celular programada. Ajá. Todo esto está relacionado con el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Y es muy importante, vean ustedes, sobre todo en dos apartados. Aquí hay 4, pero 2 apartados son básicos. Aquí se deben muchos de los trastornos de arritmias, de hipertensión arterial pulmonar, de cor pulmonar, de insuficiencia cardíaca, se deben a enfermedad cardiovascular asociada a síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿De acuerdo? ¿A qué se deben muchos de los trastornos de aparición en relación relacionado con obesidad? ¿A qué se deben muchos de los trastornos endocrinos en personas? Bueno, están relacionados con síndrome de apnea obstructiva del sueño, sobre todo, y los descontroles y algunos graves de la diabetes mellitus, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño? ¿Cómo tratamos el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Bueno, primero tenemos que convencer a la persona de que abandone ese hábito del exceso de alcohol. O sea, por supuesto que el alcohol es tan malo como el exceso. Es decir, si tienes un gusto especial por tomarte unas copas de alcohol, no hay ningún problema. El problema es que el alcohol te tome a ti, ¿no? Que ya que ya seas un alcohólico. No hay ningún problema si tú controlas tu forma de beber, pero si no controlas tu forma de beber, vas a terminar con un trastorno respiratorio durante el sueño, seguro que sí. El exceso de sedantes, el exceso de hipnóticos, esto es muy importante como causal, y por supuesto, nosotros sugerimos dentro del tratamiento médico no alcohol, no sedantes, no hipnóticos, y sobre todo baja de peso, control de peso, ¿de acuerdo? Entonces, para mejorar el calibre de la vía aérea existen terapias de posición. Obviamente se respira mucho mejor en posición prono, es decir, dormir pronado, dormir en prono. ¿Ah? Esto hace que la vía aérea se abra, no se cierra tanto como lo acaban de ver ustedes en las imágenes. Por supuesto, la terapia de presión positiva sobre la vía aérea, que tiene que ver con lo que ya platicábamos con algunos de ustedes con Ana Emilia platicábamos, porque por ahí nos comentaron un paciente con anemia del sueño que estaba internado, y que finalmente sí se ha indicado BIPAP para su apoyo, pero bueno, los dispositivos que generan presión positiva en la vía aérea son el tratamiento ideal, son el tratamiento principal, ajá, en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, el tratamiento son dispositivos que generan presión positiva en la vía aérea. Y esto abre la vía aérea, se mejora la ventilación, desaparecen las apneas y el paciente mejora clínicamente, ¿de acuerdo? Al final, bueno, pues dispositivos de avance mandibular, que ya les voy a comentar. Entonces, estas son las interfaces o las mascarillas con las que se aplica la presión positiva, que puede denominarse como CPAP, AutoPAP o BiPAP, ajá, pero simple y sencillamente son compresores pequeños que generan un volumen de gas que finalmente
va a dar a la vía aérea, aumenta la presión en la misma y la abre, ¿de acuerdo? Y el paciente ventila mejor. Estos son los dispositivos. Son mascarillas nasales, mascarillas oro nasales para aplicación de presión de la vía aérea a través de generadores de presión positiva. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros le aplicamos presión positiva a una vía aérea cerrada? Observen ustedes esta vía aérea sin presión positiva y cuando aplicamos a través de un equipo llamado CPAP o a través de un aparato, ajá, aplicamos diferentes presiones. Vean ustedes, cuando aplicamos 5 centímetros de agua de presión, cuando aplicamos 10 y cuando aplicamos 15 centímetros de presión, como hay una apertura importante de la vía aérea, eso significa ventilación. Ventilación, mejor volumen de gas y por supuesto oxígeno hacia los alvéolos y se corta este ciclo de la hipoventilación alveolar, ¿de acuerdo? Observen ustedes, vean ustedes aquí esta pequeña vía aérea y observenla con 15 centímetros de agua de presión, un CPAP a 15 centímetros programado. Vean cómo se abre la vía aérea. Sin embargo, no vayan ustedes a pensar que esta numeraria, este número de 15 es lo máximo que da, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que requieren hasta 25 centímetros de agua para vencer la resistencia que genera la vía aérea y lograr que más o menos tengan una respuesta clínica adecuada, ¿de acuerdo? Vean ustedes cómo se abre la vía aérea. No, a veces con 15 centímetros es suficiente, pero a veces se requiere mucho más. Hay personas que requieren menos, ¿eh? Hay personas que con 7 centímetros de agua de presión tienen una ventilación adecuada. Ahora, ¿quién determina cuál es la presión que se requiere para darle la ventilación adecuada a un paciente? La misma polisomnografía. Durante la polisomnografía se hace una titulación con un CPAP de qué presión necesita el paciente. Si las características de la enfermedad dicen que el CPAP no es suficiente, entonces se genera un BiPAP. BiPAP no es otra cosa sino un equipo que genera presión positiva, pero con dos niveles, durante la inspiración y durante la expiración. El CPAP solamente genera presión positiva durante la inspiración. El BiPAP lo genera durante la expiración también, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una presión inspiratoria y una presión expiratoria cuando se utiliza en lugar de CPAP un BiPAP, que es ventilación binivel, ¿de acuerdo? Por eso se llama binivel, de dos niveles. Observen aquí, observen aquí la vía aérea y observen con presión como mejora, mejora el calibre de la vía aérea y por supuesto la ventilación del paciente, ¿no? Complicaciones asociadas a la utilización de CPAP o aparatos, nosotros le llamamos auxiliares de la ventilación nocturna también a estos equipos con los que generamos presión positiva y y mejoramos la ventilación del paciente, pero no crean que estos equipos están exentos de complicaciones, ¿no? También generan algunas complicaciones, y estas son algunas de ellas. Por ejemplo, malestares de despertares nocturnos, pueden generar rinitis, irritación nasal o fluidos nasales, sobre todo en quien tiene patologías nasales previas, ¿no? Pueden generar aerofagia, puede haber disconfort en relación a la máscara, la mascarilla puede generar lesiones o disconfort en la piel de la cara, ¿ah? Puede haber una dificultad para la exhalación y esto generar disnea en el paciente. Lleva con harta frecuencia a claustrofobia, el paciente se siente encerrado, se siente enclaustrado, al tener que ventilar a través de un aparato, y una buena cantidad de pacientes no tolera el CPAP por esto, por estas situaciones no lo tolera. Entonces se tienen que generar otros elementos de tratamiento para que el paciente no desarrolle algunas las complicaciones que nosotros le estamos comentando, ¿de acuerdo? También puede haber dolor
torácico y otros disconfortes de la pared anterior o posterior del tórax, ¿de acuerdo? Esto que le están observando ahí son los famosos dispositivos de avance mandibular. Entonces, ¿qué es un dispositivo de avance mandibular? Es un dispositivo que alinea el maxilar inferior con el superior. Ajá. Obviamente, observen o recuerden ustedes que la micrognatia o la retrognatia lleva el maxilar inferior hacia la parte posterior y el superior queda adelante, ¿no? Inclusive no hay una mordida adecuada porque los dientes quedan unos delante de otros, ¿no? Entonces, estos dispositivos de avance mandibular lo que hacen es alinear las mandíbulas y esto genera este, mejora en la ventilación en pacientes que tienen como causalidad micrognatia o retrognatia, ¿de acuerdo? De apnea obstructiva del sueño. Ellos no necesitan presión positiva por un aparato, ellos necesitan este tipo de dispositivos. Ajá. Bueno, y hubo un grupo de médicos, cirujanos, que sugirieron tratamiento quirúrgico para la apnea obstructiva del sueño. Y la cirugía que más se utilizó, la cirugía que más se utilizó para este tipo de trastorno fue la llamada úvulo-palato-faringoplastía, ¿ah? Que no era otra cosa sino quitar la úvula, levantar el paladar, quitar las amígdalas, ¿ah? Y esto llevaba a apertura de la vía aérea. Sin embargo, mucha recidiva porque con harta frecuencia se vuelve a caer el paladar, se vuelve a cerrar la vía. Ajá. Recuerden que este es un trastorno estructural general causado por obesidad. Entonces, no llegó a ser nunca una solución importante, ¿no? Y aunque ustedes no quieran creerlo, se llegó a realizar traqueostomías en pacientes con apnea del sueño, obviamente funcionales, ¿no? Una vez saltando el sitio donde se obstruye la ventilación, el paciente respira mucho mejor, pero imagínense, ¿no? Un elemento tan importante como una traqueostomía para pacientes con apnea, ya no se hace esto, por supuesto, debido a que ahora están los aparatos generadores de presión positiva, ¿no? Que ahora están más al alcance de las personas que antes, ¿no? Anteriormente era una situación muy difícil, ahora no, ahora es relativamente sencillo, ¿no? Nuestra institución les envía CPAP, BiPAP, AutoPAP o lo que requiera el paciente para su dormir con mejoría y como tratamiento de la apnea, ¿de acuerdo? Finalmente, escuchen por favor, los amorosos no pueden dormir porque si duermen se los comen los gusanos, en la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Fragmento de un poema del maestro Jaime Sabines. Maestro Jaime Sabines, con harta frecuencia, de hecho, cada año antes de la pandemia, antes de la pandemia, cada año en Alemania le hacían un ciclo de conferencias y de tratados de su obra poética, el maestro chapaneco, más querido en Alemania, en Holanda y más conocido en Holanda, en Alemania, en Italia, que en México, ¿no? En México somos un poquito más como que no dados a reconocer la valía de la gente de por aquí, y la gente de por aquí tiene una valía importantísima, ¿no? Hablábamos de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pues también podemos hablar de literatos, de escritores mexicanos con harta fortuna, porque hay grandes escritores mexicanos, ajá, y uno de ellos el maestro Jaime Sabines, ¿de acuerdo? Y este es solo un fragmento de su poema que tiene este título, Los Amorosos. Ojalá tengan oportunidad de leerlo completo. Ustedes ya son una generación que con un touch este, llega al alcance de ustedes todos, ¿no? Solamente que no quieran.
No vayas a desistir nunca de un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él, ¿no? Esta frase creo que sí la dijo ¿no? Ok. Finalmente, la peor pesadilla no es lo que parece, ¿no? La peor pesadilla nunca es lo que parece. Esta gente era un gran ser humano, un gran ser humano. Un día un juez determinó que no podía acercarse a su hija 300 metros, tenía que estar a 300 metros de distancia de su hija y no lo resistió y se suicidó, ¿no? Se suicidó. Entonces, el actor que hizo a uno de los mejores guasones de la historia, era un extraordinario ser humano, ¿no? Un juez con una situación muy conservadora muy poco ética, determinó que no podía acercar a su hija porque había tenido una historia previa de adicciones que por cierto había abandonado, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, con esto concluimos, ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, doctor. Adelante, adelante. ¿El uso de almohadas muy elevadas puede contribuir a que se presente apnea obstructiva del sueño? Sí, 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 todo lo que desplace la laringe hacia adelante conlleva un cierre de la vía aérea superior. Sí, definitivamente lo mejor es la posición lo más recta posible y en este caso cuando yo te estoy hablando de la posición prono para dormir, precisamente te estoy hablando de la posición contraria a dormir con una almohada alta, ¿no? Es decir, la hiperextensión de cuello que abre la vía aérea como cuando va uno a intubar a alguien, ajá, y eso mejora la ventilación. Entonces, sí, no, el uso de almohadas excesivamente altas es nocivo para dormir. Si duermes en supino, ¿no? Si duermes en prono, ayuda, ¿no? Pero vamos, de hecho, la posición en prono es mucho mejor para dormir, sobre todo para quienes tenemos algún tipo de trastorno del sueño, sueño frágil, de ese que nos despertamos rápido, sueño de ese que te levantas en la mañana y sientes como si no hubieras descansado, esas situaciones, ¿no? Que en ocasiones se deben a este tipo de trastornos, como el no poder ventilar adecuadamente mientras dormimos, ¿no? Ajá. Gracias, doctor. Ah, no, para servirles. ¿Alguien más con alguna pregunta? Yo, doctor. Por ejemplo, se mencionó de que los pacientes que tienen síndrome de Down, pues Uriel, estos, ¿una pregunta? ¿Sí? ¿Quién? no, Sí. yo, este, que por ejemplo los pacientes que tienen macroclosia, por ejemplo, que está asociado al síndrome de Down, eh, que por ejemplo, si se les da igual este seguimiento de aplicación de presión positiva o se puede, o sea, cuánto tiempo van a estar en ese tratamiento o si hay mejoría o cómo se dan estos casos por Sí, alteraciones anatómicas. sí, fíjate que cuando nosotros diagnosticamos el síndrome de apnea obstructiva en algún otro tipo de paciente, es más sencillo meterles a procesos de cambios estructurales, como por ejemplo, te va a parecer radical, pero hemos tenido que trabajar con tratamiento bariátrico para las personas con una obesidad mórbida, ¿no? Grado 3 de la OMS, o muy alta, ¿no? Gente de 150, 170 kilos, ¿no? Entonces, con ellos trabajamos con tratamiento bariátrico. Se les realizan las manguitas gástricas, el paciente disminuye de 40 a 50 kilos y eso les ayuda con la ventilación. En unos pacientes con síndrome de Down, no es posible hacer esto, ¿no? Una reducción de volumen glótico, gloso, de volumen de la lengua, pero vamos, no es posible, no es posible. La persona que asociado a síndrome de Down tiene macroglosia, no hay forma de corregir ese trastorno estructural. Y entonces estas personas se quedan con el tratamiento de CPAP permanente.
permanente, ¿no? Puede haber periodos en los que se les oferte, o a veces los mismos pacientes toman periodos de descanso en los que no lo utilizan, pero realmente ellos lo requieren continuo, ¿no? El tratamiento de presión positiva de la vía aérea, por ejemplo, en algunos de mis pacientes, más bien en mis pacientes con síndrome de Down, es permanente. No hay manera de tratar esta macroglosia. Hubo algunas propuestas de cirugía, pero con resultados bastante desastrosos, con muchos trastornos del sentido del gusto, con muchos trastornos para el habla, con lesiones de nervios específicos, con trastornos para la deglución. Entonces se ha abandonado la posibilidad de reducción de volumen de la lengua, ¿no? Del tamaño de la lengua. Entonces ellos específicamente requieren tratamiento continuo, ¿no? Y yo siempre se los comento a mis pacientes con obesidad, oiga, si baja de peso mejora su ventilación. Algunos, son muy receptivos, pero algunos se acostumbran a la máquina, a dormir con la máquina. Yo tengo la impresión de que no debemos de acostumbrarnos a dormir con una máquina. Tú debes dormir solo si estás acostumbrado, o con tu pareja, si esta es una situación muy personal tuya. Pero dormir con una máquina es contra natura, ¿no? Realmente es contra natura, pero hay gente que la necesita, y si no la utiliza, la hipoxemia severa, los trastornos cardiovasculares y por supuesto, infartos asociados y una serie de complicaciones que evitamos con la utilización de los aparatos con presión positiva, ¿no? Entonces, definitivamente, en síndrome de Down el tratamiento es permanente, es tratamiento para largo plazo. ¿Sí? Gracias, doctor. No, para servirles, ¿alguna otra pregunta? No, doctor. ¿Ninguna pregunta, Luis? ¿Ninguna pregunta, Cristian? ¿No? ¿Seguros? Sí. Johan, ¿alguna pregunta? Liber, ¿alguna pregunta? Leslie, Daniela, Suyeli, ¿nadie? ¿No? Ok, entonces vean ustedes. ¿Sí, Liber, alguna pregunta? No, doctor, nada más quería decirle que por el momento vamos bien. Ah, ok, correcto. Muy bien, entonces, nos vemos el día miércoles. Ajá. El miércoles en la mañana con el equipo al que le corresponda estar, o con las personas que le corresponda estar en visita clínica en la mañana, y por la tarde con la clase, ¿de acuerdo? Por el momento, entonces, es todo. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Muchas noches, gracias. doctor. Hasta luego, para Gracias, servirles. que Buenas tenga buena noches. noche. Buenas noches.